Gracias por estar aquí, al ilustrísimo secretario autonómico de Familia y Coordinación Social, a David Calatayud, que es más que un amigo, ¿no? Es casi un torrentino más. Estaba muchísimo aquí con nosotros y que nos ha ayudado mucho en esta legislatura desde su responsabilidad como secretario autonómico, así como su consellería, la Consellería de Bienestar Social. Al diputado autonómico Vicente Soria, que sí que estaba por aquí, aunque no lo veo ahora mismo, a los miembros de la Corporación Municipal, al arquitecto que ha ejecutado la obra, que yo le he dicho que era una obra de premio, porque está por aquí escondido, Juan Ramón Burgos, pero realmente, así como su familia, que también la he visto por ahí asomada, su madre, un torrentino arquitecto del que estamos muy orgullosos y que realmente está acertando totalmente en los proyectos de los centros de mayores, a los técnicos del ayuntamiento también que han estado colaborando activamente en este trabajo, tanto a los técnicos de la Concejalía de Bienestar Social como a los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, que han hecho un trabajo también esta legislatura, al presidente del Hogar de San Enrique, a Rafael Delgado, pero también a Juanita, la presidenta de Virgen del Olivar, y a Tere, la presidenta de Mayores de Bellido, y a todos los miembros de la Junta del Centro de Mayores del CEAM. A los responsables de la empresa de Torremar que han realizado ahora, que también tenemos que darles la enhorabuena porque está preciosa, así como a la empresa que ha realizado el mobiliario, que también los veo por aquí, que también han hecho un esfuerzo importante. A todos los que estáis aquí, y permitidme que dé una especial bienvenida también a los miembros de la Corporación Municipal, tenientes de ley, y a los que han estado más pendientes de este proyecto, yo creo que todos, pero bueno, Pilar Vilanova como concejala de Bienestar Social, a la que todas conocéis, y que ha estado también muy pendiente de vosotros durante toda la legislatura y especialmente de estos centros. Bueno, deciros que es un placer estar aquí, pero es un placer porque realmente es que cuando este centro solo hace una cosa y es sonreír. Y eso es una cosa bonita, ¿no? Cuando alguien entra a un sitio que es bonito, que agrada y sonríe, ¿no? Esa es una sensación inigualable, incomparable. Y para una alcaldesa que ha vivido, que ha visto con sus ojos cómo era el centro de mayores de Enrique hasta hace bien poco, pues realmente es un motivo de orgullo, es un motivo de alegría, es un motivo de trabajo, una sensación de trabajo bien hecho, y es eso que decimos los políticos de vez en cuando, que a veces hay mucho sufrimiento, pero hay momentos que lo recompensan. Pues este es un momento que recompensa todos los momentos de esfuerzo y todos los momentos de dedicación que estamos realizando. Como sabéis, nos enfrentamos el año 2007 a vosotros, un equipo joven, un equipo con ideas frescas, un equipo trabajador, para deciros que pensábamos de verdad, y lo pensábamos, que los centros de Torrent no estaban en condiciones y no eran una respuesta al agradecimiento que os deben las personas de Torrent a las personas que habéis estado durante muchos años por vuestras familias y por este pueblo. Nos encontramos con 3 centros de mayores, el Centro de Mayores de Virgen del Olivar, el Centro de Mayores de Bellido y el Centro de Mayores de San Enrique, que para mí como torrentina eran una verdadera vergüenza, porque yo misma no daba crédito a la situación en la que se encontraban la gente de nuestra ciudad y a lo poco, y a lo escaso, y a lo poco cuidado que tenía su ayuntamiento a la gente. Creo que en ese momento surgió en mí la necesidad de dar respuesta y de devolveros el agradecimiento en forma de centros de mayores impresionantes, bonitos, cuidados como este. En ese momento surgió la inquietud de un equipo de gobierno y de una alcaldesa de daros lo mejor a los mayores, pero no solo con palabras, sino con hechos. Y estos son los hechos que damos. Muchas veces a los políticos se nos tacha de hablar mucho y hacer poco. Yo prefiero que a mí se me tache de hacer mucho y hablar poco. Por lo tanto, esta es una realidad. Creo que esto, a quienes habéis conocido, que todos los habéis conocido, el Centro de Mayores de San Enrique, es una verdadera sorpresa y un orgullo. Un centro de mayores anteriormente en un bajo totalmente antiguo, de una finca antigua, con goteras, ni siquiera contrato de gas en la cocina y en unas condiciones bochornosas. Y cuando nos dais esto, os devolvemos esta cajita de bombones y os decimos, este es vuestro nuevo centro y esto es lo que hemos pensado para vosotros. Espero de verdad que lo disfrutéis. Espero que estéis muchos años aquí muy a gusto. Que sepáis que hemos pensado absolutamente
en todo. En el despacho del presidente. Gracias. En la sala donde tenéis que estar en condiciones, no como antes, en medio de un salón y con un sillón, no voy a explicar cómo se hizo, una silla que no os voy a decir de dónde, para la peluquería y para el podólogo, y hoy os encontráis con unas instalaciones totalmente dignas. Creo que las políticas de mayores tienen que buscar ante todo y todo la dignidad. Y la dignidad se manifiesta con instalaciones en condiciones, donde estéis calentitos en invierno y fresquitos en verano, y donde estéis en condiciones de discreción y donde todo el mundo os pueda atender como os merecéis. Esto es lo que nosotros tenemos para vosotros. Venimos con las manos llenas y os lo devolvemos con las manos llenas también, pero con un lazo y con lo mejor que hemos podido daros. Por lo tanto, que desde el cariño del equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento de Torrent y desde todas las personas que hacemos posible que todos los días este ayuntamiento funcione y pueda dar cosas pues como esta, vosotros sois lo más importante y, como siempre hemos dicho, tenemos que darle lo mejor a los mejores y vosotros sois los mejores de esta ciudad. Muchísimas gracias. ¡Bravo!